Hola, buenas tardes hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Un gusto estar otra vez con ustedes en este día, martes, en nuestra reunión de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Qué bueno que se estén conectando. Les invito a que compartan este video, a que le den me gusta, a que comenten y a que estén interactuando durante esta reunión. Compartan para que este video llegue a mucha más gente y pues podamos iniciar este tiempo tan hermoso en la presencia de nuestro Dios, hermanos. Muchas gracias por estar aquí. Estoy viendo que ya se están conectando. Se van a seguir conectando, pero mientras vamos a iniciar orando esta reunión, creyendo que Dios tiene el control en todo momento, creyendo que en Él estamos seguros, que en Él tenemos la certeza y la convicción de que pase lo que pase, en Él estamos confiados, hermanos. Entonces les pido que oren conmigo y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por este tiempo tan hermoso que nos permites en tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque eres tú el que provoca en nuestros corazones tanto el hacer como el querer, Padre. El hacer y el querer, Padre Santo, de estar aquí, Señor, un día más, Padre Santo. En esta reunión, Señor, que tal vez no es física, Padre, pero espiritualmente sabemos que estamos unidos, Padre. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón en este momento, Señor. Sabemos que nosotros no dependemos de las circunstancias, sabemos que nosotros no dependemos del gobierno, no dependemos de lo que el mundo diga, Padre Santo. Nosotros dependemos totalmente de ti, Padre Santo. Gracias, Padre, porque en medio del caos, de la situación y de la enfermedad, Señor, que estamos viviendo en el mundo y en el día de hoy, tú estás con nosotros y de eso estamos seguros, Padre. Te pido por el mensaje que se va a dar el día de hoy, Padre, que sabemos que es tu palabra, que no vuelve vacía, Señor. Gracias te damos, Padre, y ponemos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y vamos a entonar un canto, hermanos, y que dice: aunque un ejército acampe contra mí. Vamos a empezar. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza. Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sal.
amén. Amén, hermanos. Pues ¿cuántos dicen amén en este canto que declaramos con gozo, verdad? Que dice que aunque un ejército acampe contra nosotros y aunque haya guerra, no temeremos porque estamos confiados en Dios. Amén. Pues hermanos, un gusto y vamos a pasar a la palabra de Dios. Este tiempo de palabra, dispongamos nuestros corazones y no se les olvide compartir este video. Gracias, hermanos. Pues buenas tardes, amados hermanos, ya estamos aquí listos como cada martes, cada día de reunión, ¿verdad? Aquí estamos listos, más que listos para compartir la palabra de esta tarde. Aquí andamos corriendo con la lluvia, ¿verdad? Que ya viene la lluvia. Viene una lluvia fuerte, pero aquí estamos, amados hermanos, y vamos a dar inicio a nuestra reunión. Ya alabamos a Dios, ya cantamos. Ahora vamos a entrar de lleno en la palabra de Dios. Y siempre es bueno saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, como cada reunión que tenemos. Dios es bueno, Dios nos ama. Así es que disponga su corazón allá en su casita, ¿verdad? Comparta el video, no se lo quede y mándeselo a aquel que necesita. El tema del día de hoy yo creo que va dirigido a todos, a todas las familias, a todas las personas. Y el tema de hoy se llama Dios ama a los que le aman hasta 1000 generaciones, amados hermanos. ¿Sí me escucharon bien? Dios ama a los que le aman hasta 1000 generaciones, amados hermanos. Y eso es una promesa de Dios, es una verdad de Dios. Y el deseo del corazón de Dios es bendecirnos. Desafortunadamente, a veces no vemos la bendición en las familias, en las vidas. No porque Dios no quiera bendecirlas, sino porque nosotros, el hombre, el ser humano, nos hemos apartado de Dios. Muchas veces han dicho en las diferentes épocas de la humanidad, ¿dónde está Dios cuando suceden tantas cosas horribles? Tantos asesinatos, tantos robos, tantos secuestros, tantos abortos, tanta maldad. ¿Dónde está Dios?, se pregunta la gente. Y Dios siempre ha estado con nosotros. Siempre ha estado en la humanidad desde el Génesis, ¿verdad? Desde la creación misma, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios siempre ha estado. El problema es que el hombre, es que las familias hemos dejado a Dios afuera de nosotros, afuera de las familias. No le hemos conocido, no le hemos permitido que Él obre, que su palabra se grabe en nuestros corazones, se escriba en nuestras mentes. Y por eso es que hoy en día vemos tantas situaciones tan terribles, tanta maldad, tantos planes maquiavélicos, ¿verdad? De la gente que siente que tiene el poder, que tiene el control. Y eso no es más que una ausencia de Dios, ¿verdad? Por ahí veía un videíto que un maestro de física les decía a sus alumnos que Dios no existe. Y un alumnito le contestó, sí existe. Y entonces el maestro le refutaba, ¿verdad? Si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta maldad? Entonces el alumno le preguntaba al maestro, ¿la oscuridad existe? Y el maestro le respondía, sí, sí existe. Y el niño le decía, no existe, la oscuridad es falta de luz. Pero en sí la oscuridad no existe, hermano, es falta de luz. Si nosotros llevamos la luz, ¿verdad? Tú vas a un lugar oscuro y llevas la luz, que va pasando, pues va alumbrando. Entonces Dios siempre ha estado en nuestras vidas, en todas las épocas de la humanidad.
El problema es que el ser humano ha dejado a Dios fuera. Y de eso se trata hoy la predicación, con la premisa y con la promesa de que Dios ama a los que le aman hasta 1000 generaciones. Fíjate qué hermoso es nuestro Dios, que quiere bendecirlo no solamente a nosotros, sino a nuestras generaciones. Y si somos honestos, si somos sinceros, la realidad es que no estamos viendo esa bendición. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios no se cumple, o porque nosotros hemos dejado de obedecer a Dios, de buscar a Dios, de hacer su voluntad. Es ahí donde está la respuesta. Así es que vamos a entrar de lleno a nuestra prédica y vamos a darnos cuenta cómo Dios tiene planes preciosos para todos nosotros. Dios quiere bendecirnos a nosotros y a nuestras generaciones a través de ser obedientes a su palabra y hacer su voluntad. Sin embargo, vemos muchas familias que viven en maldición por no tomar en cuenta a Dios. Acuérdese que dice en los proverbios que no hay maldición que no venga sin una causa. Entonces, todo lo que estamos viviendo hoy tiene una causa, tiene un origen. Fue causado por algo. No es que de momento surgió la maldad, la maldición, sino que tuvo una causa. Y la causa de todas las maldiciones es el estar alejados de Dios, el estar separados de Dios, o el no obedecer a Dios. Porque a veces pensamos que estamos cerca de Dios, pero no le obedecemos. Los religiosos, ¿verdad? Los que seguían al Señor Jesucristo, le llamaban maestro, le llamaban Señor, 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 pero Jesucristo les respondió: ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y eso es lo que realmente pasa. Nosotros llamamos a Dios, nuestro Padre, nuestro Dios, pero no hacemos lo que Él dice. Entonces, ¿cómo queremos que esas bendiciones nos alcancen a nosotros y a nuestras generaciones? Pero gloria a Dios que tenemos un Dios bueno, un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, un Dios que cuando nos arrepentimos y venimos a Él con un corazón contrito y humillado, con un espíritu quebrantado, confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y darnos una oportunidad de poder caminar en esa bendición y en esas promesas que Él nos ha dado. De tal manera que si en este día, ¿verdad? Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, seas cristiano o no cristiano, si tú entiendes hoy que todo eso malo que te pasa, que toda esa maldición que te ha alcanzado es por la desobediencia, ¿verdad? Y no vamos a culpar a nuestros padres o a nuestros abuelos, sino a nosotros mismos. Aunque ciertamente tiene que ver con todo el pecado que se ha venido, ¿verdad?, ejerciendo a través de los años. Pero cada uno de nosotros somos responsables de poder cambiar esa maldición en bendición. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de Jesucristo, a través de venir a Jesucristo. La palabra dice que nuestro Señor Jesucristo en la cruz se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición en Él. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él llevó la maldición para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Entonces, cuando yo me arrepiento de mis pecados, de mi maldad, y le pido perdón a Dios y recibo el sacrificio de Jesús, a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, entonces dice la Biblia que es un nuevo nacimiento, soy una nueva criatura. Y a partir de ahí puedo caminar en bendición para mí y para mis generaciones. Entonces vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de este tema. Dios ama a los que le aman hasta 1000 generaciones. Y pareciera una exageración, ¿verdad? 1000 generaciones. Porque el amor de Dios es grande, su misericordia es grande. Y cuando dice 1000 generaciones se está refiriendo a que su amor y su fidelidad es eterna, es para siempre. Para todos aquellos que le obedecen y que siguen sus mandamientos. Así es que entremos de lleno, ¿verdad? Y obviamente pues, nos tenemos que remitir a la palabra, donde Dios le dio los mandamientos a Moisés, ¿verdad? Acuérdese que Dios escogió al pueblo de Israel no por ser una nación muy ungida, una nación muy inteligente, muy sabia, muy poderosa, sino por ser un pequeño pueblo, ¿verdad? Por su misericordia, por su amor y para manifestar a través de ellos su amor y su poder.
Pero cuando los sacó de la esclavitud, acuérdense, este pasaje habla después de que el pueblo de Israel salió de la esclavitud, ¿verdad? Estuvieron 430 años esclavizados, hermano, siendo maltratados, siendo vituperados, siendo, ¿verdad?, golpeados. Y ellos clamaron, se acordaron de su Dios y clamaron a Él. Y entonces Dios levantó a un libertador, a Moisés. Y cuando el pueblo salió, usted ya conoce la historia, salió con mano poderosa de Egipto. Moisés los empezó a guiar por el desierto. Y es en el desierto, ¿verdad?, 50 días después que ellos salieron de Egipto, que Dios le da los mandamientos a Moisés. Le da las tablas, le da las ordenanzas. Porque antes eran un pueblo esclavo, pero ahora eran un pueblo libre que le pertenecía a Dios. Y Él les estaba dando sus normas, sus leyes, sus reglamentos, sus estatutos para que caminaran en ellos. Al igual que con Adán y Eva, ¿verdad? Les dio unas ordenanzas. De todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces, ¿cómo es que entró la maldición? Por la desobediencia, por no acatar los mandamientos. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto es lo mismo. Dios les dio ordenanzas, ¿verdad? Y usted conoce los mandamientos ahí en las tablas. Ya hemos aprendido que no son nada más los 10 mandamientos, sino que son 313 mandamientos, hermanos. Solamente conocemos los 10 porque son los que más se enseña, pero realmente son más mandamientos, hermano. Pero muchas veces ni siquiera cumplimos con los 10 mandamientos. Entonces, si yo no estoy cumpliendo con la ley de Dios, ¿cómo puedo acceder a sus bendiciones? Y por eso vemos tanta maldad, tanta lucha, tanto problema. Ahora, algo bien interesante, esa ley fue dada al pueblo de Dios. No fue dada a los incrédulos, hermano, no fue dada a los cananeos, fue dada al pueblo de Dios. Y de igual manera, ahora nosotros en el nuevo pacto, ¿verdad? Porque las tablas de la ley era el pacto del Antiguo Testamento que Dios le dio a Moisés. Ahora nosotros vivimos en el nuevo pacto, que es de nuestro Señor Jesucristo. Pero de igual manera hay normas, hay reglas, hay leyes que es su palabra, la palabra de Dios, y que nos tenemos que sujetar a ella. Nos tenemos que ajustar a ella para que nos pueda ir bien y podamos acceder a esas bendiciones de Dios. Entonces, ¿cuál ha sido el problema desde Génesis, desde el Edén? El pueblo de Israel desde que salió de Egipto y hoy en día, pues que no hemos obedecido sus mandamientos, que los tenemos, que los conocemos, o a lo mejor ni los conocemos, y si los conocemos no los estamos obedeciendo, y por eso la maldición nos alcanza, hermano. Por eso no podemos avanzar, no podemos caminar en victoria, ¿verdad? Seguimos adelante por la gracia y por el amor de Dios, por su fidelidad, pero lo que detiene nuestro avance somos nosotros mismos al no obedecer sus mandamientos. Entonces quiero ir ahí a Éxodo 20, cuando Dios le está dando los mandamientos a Moisés y Él está dando órdenes de que se los transmita al pueblo de Israel. Dice Éxodo 20, versículo 20 del 1 al 6, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, lo primero que está haciendo Dios es identificarse. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, que si a ti, ¿verdad?, y a mí Dios nos sacó de la esclavitud, entonces Él es nuestro Dios. Porque antes éramos esclavos del pecado, pero ahora le pertenecemos a aquel que nos libertó, aquel que pagó un precio para rescatarnos a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Él nos sacó del pecado, si Él nos sacó de la esclavitud, ahora Dios es Jehová, es nuestro Dios, amados hermanos. Ese es el primer punto, que Jehová es nuestro Dios. Y luego ya vienen las ordenanzas, ¿verdad? Y empieza con las más importantes y se va, ¿verdad?, en secuencia. Versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjate, el primero que menciona: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, antes de mí, adelante de mí, no tiene que haber nadie a quien tú adores, a quien tú busques, a quien tú fijes tus ojos. Tu adoración, todo tu ser debe de estar puesto en mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si analizamos este primer mandamiento, pues desde ahí fallamos, hermano, porque a veces ponemos otras cosas
antes de Dios. Otros dioses. ¿Qué es un dios, hermano? Aquello a lo que tú le rindes pleitesía, aquello que tú le dedicas más tiempo que a Dios. Ya lo decíamos el día domingo, el avatar famoso, ese es un dios que está delante de Dios. Punto número 4, no te harás imagen, hermano. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Punto número 2, no te harás imagen. Acuérdense que estamos hablando en el Antiguo Testamento. Todos estos mandamientos se los dio a los que salieron de Egipto. ¿Y por qué les tuvo que dar mandamientos? Porque ellos vivían bajo otras normas de Egipto. Y en Egipto era válido adorar a los dioses, ¿verdad? Tener dioses ajenos, hacerse imágenes. Pero cuando Él ya los rescató de la esclavitud, ahora Él establece sus leyes. Y de la misma manera nosotros. Ahora nosotros ya no estamos bajo la ley del mundo, del pecado y de la muerte. Ahora vivimos bajo la ley del espíritu de vida, ¿verdad? Y hay mandamientos, hay normas, hermano, que tenemos que seguir. Entonces no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, hermano. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, ¿verdad? Se refiere a aquellos israelitas que pusieron ídolos, mano, en lugar de seguir a su Dios que los sacó de Egipto, que abrió el mar rojo, que les dio maná, ¿verdad?, del cielo, que les dio carne en el desierto. En lugar de adorar a ese Dios, se hicieron imágenes como los demás pueblos, como los que tenían en Egipto. Acuérdense que hicieron un becerro de oro. Entonces dice Dios, bueno, no tenían la ley, pero ahora les voy a poner la ley. Y por eso empieza con estos mandamientos, no te inclinarás a ellas. Y usted ya conoce la historia, ¿verdad? Cuando Moisés subió al monte a recibir los mandamientos, cuando bajó ya estaban adorando a un ídolo, ¿no? No te inclinarás a ella ni las honrarás. Ahora, ¿verdad? Ya el enemigo no es tan abierto, ¿verdad? Sino que lo hace de una manera sutil. Hay muchas maneras de idolatría hoy en día, hermano. No necesariamente tienes que estar ahí adorando un ídolo, ¿no? Hay muchas formas de idolatrar a un artista, un deportista, un futbolista, un cantante, etcétera, etcétera. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que soy fuerte y que soy celoso. Acuérdense que decíamos el día domingo que el celo de Dios no es ese celo enfermizo, ¿verdad? De odio, de rencor, de furor, no. Te cela porque le perteneces a Él, porque Él te compró y porque Él quiere para ti lo mejor, no quiere que te pierdas. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, ¿verdad? Que si los padres pecan, y no se levanta un hijo o no se levanta una generación que se arrepienta y que se vuelva a Dios, entonces la maldición sigue avanzando, hermano. ¿Cuándo se detiene esa maldición? Cuando en esa familia, en esa generación se levante alguien que se arrepienta de sus pecados, que se vuelva a Dios y que empiece a caminar de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Verdad? No es tanto que la maldición del papá se le pase al hijo, sino que las prácticas del papá, si la sigue haciendo el hijo, pues entonces sigue la maldición. Pero si el hijo decide caminar en la voluntad de Dios, entonces la maldición se rompe. Gracias a Dios que ahora nosotros, a través de Jesucristo, rompemos la maldición. Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición en Él, ¿verdad? Y si caigo en algún pecado, pues me arrepiento y le pido perdón a Dios para que esa maldición ya no siga avanzando y mis generaciones puedan alcanzar la bendición de Dios. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjate, que visito la maldad. Entonces, cuando Dios está mencionando no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, el hecho de tener dioses ajenos delante de Dios, el hecho de hacerse imagen y semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas, es maldad, hermano. Porque el primer y gran mandamiento, lo vamos a ver más adelante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a Él solo servirás.
Entonces, el hecho de que tú no adores a Dios, de que tú no alabes a Dios y que tengas un Dios ajeno, eso es maldad, hermano. Eso es algo malo, porque tú sabes que existe un Dios y tú adoras otra cosa. Eso es maldad, hermano. Pero versículo 6 dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí es donde empieza la bendición, la dirección de Dios, hermano. ¿A quiénes hace misericordia Dios? A millares. ¿A quiénes? A los que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces alguien que ama a Dios y guarda sus mandamientos, hermano, ya no va a seguir pecando. Ya no va a seguir transmitiendo esto a sus generaciones, sino que ahora, ¿verdad?, la maldición se convierte en bendición y entonces empezamos a caminar en bendición generación tras generación. Vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó. Yo quisiera tocar algunos pasajes del Antiguo Testamento en cuanto a la bendición de los padres sobre los hijos, así como la maldición. Hemos visto ya que cuando obedecemos, ¿verdad?, guardamos los mandamientos de Dios, Él nos bendice. Pero cuando desobedecemos, entonces estamos en maldición, caemos en maldad. Y quisiera darles un ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 16 al 19. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Este pasaje habla del rey Ezequías. Un rey que era recto, que era temeroso delante de Dios, ¿verdad?, que fue instruido por su mamá, ¿verdad? Y menciona la Biblia a la mamá de este rey. Y cómo era un rey temeroso de Dios y cómo Dios lo prosperó. Pero llegó el tiempo en que el rey Ezequías se enfermó y Dios mandó al profeta Isaías para declararle que arreglara sus cosas, que arreglara su casa porque iba a morir. Entonces el profeta va y le da la palabra de parte de Dios y le dice: ¿sabes qué dice el Señor? Que prepares tus cosas porque vas a morir. Entonces el rey, cuando escuchó estas palabras, dice que se volteó hacia la pared y se humilló delante de Dios y empezó a llorar y a clamar y a pedirle a Dios que le permitiera vivir. A decirle a Dios: tú sabes cómo he caminado en integridad de corazón delante de ti. Y Dios lo escuchó, hermano, porque ese es nuestro Dios, un Dios misericordioso. Pero acuérdense que este rey era un rey que caminaba en la voluntad de Dios. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. Después de que se derramó su corazón Ezequías delante de Dios, el profeta Isaías apenas iba en el patio del palacio cuando Dios le dice: regresa y dile a mi siervo Ezequías que he escuchado su clamor, su oración, su llanto, y dile que yo le añado 15 años de vida. Fíjate, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros somos íntegros delante de Dios, Dios nos oye. Imagínate, después de que iba a morir, Dios le añade 15 años de vida. ¡Qué bendición! ¿A través de qué? De haber caminado en la voluntad de Dios, de haberse humillado delante de Dios, de haber buscado el rostro de Dios, hermano. Pero narra la historia que efectivamente Dios lo sanó de su enfermedad y vivió, y vinieron unos visitantes de Babilonia, hermano, ¿verdad?, a visitar al rey porque estaba convaleciente, y el rey, como estaba feliz de que Dios le había añadido 15 años de vida, pues dejó pasar a los babilonios y les enseñó todos los tesoros que habían acumulado los reyes de Israel, todas las salas, todo se lo enseñó. Y entonces Dios manda de nuevo al profeta Isaías en el versículo 17, dice: he aquí, vienen días, le está diciendo Isaías a Ezequías, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos, ahí viene la sentencia, hermano, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces fíjese, un rey que caminaba delante de Dios, que era íntegro delante de Dios, que Dios le extendió 15 años de vida, pero cometió el error de permitir que estos babilonios, que eran idólatras, que eran paganos,
vinieran a él y los dejó entrar en su palacio y les mostró todos los tesoros. Entonces eso no fue agradable delante de Dios. Y viene la sentencia, versículo 18, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Es decir, no solamente se iban a llevar todos los tesoros, hermano, sino que por haber desobedecido la ley de Dios, hasta sus hijos pagaron las consecuencias de esta desobediencia del rey Ezequías. ¿Y cuál fue la respuesta del rey Ezequías cuando el profeta Isaías le declaró esto? Versículo 19 dice, entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Fíjate qué tremendo. O sea, de error en error, ¿verdad? Porque primero dice, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Porque la palabra de Dios es buena siempre, hermano. Y después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Es decir, a él no le importó el futuro de sus hijos, de sus nietos. ¿Verdad que iban a ser llevados al palacio del rey de Babilonia? Iban a ser cautivos, esclavos. Iban a ser eunucos en el palacio del rey. Y el rey Ezequías, en lugar de decirle, perdóname Dios, me arrepiento como lo hizo en la primera ocasión, él dijo, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. En otras palabras, dice, mientras yo esté bien y esté en paz, pues ni modo que mis hijos sean cautivos, que sean llevados a Babilonia, que sean hechos eunucos en el palacio del rey. Y eso es lo mismo que pasa hoy en día, hermano, cuando nosotros como padres, ya no hablemos de nuestros padres, porque a lo mejor ellos no conocieron a Dios, pero nosotros que sí le conocemos, hermano. Si no obedecemos a Dios, si no obedecemos sus mandamientos, entonces nuestros hijos pueden pagar las consecuencias. Y estos jóvenes que fueron llevados, ¿verdad? Usted ya lo sabe, ya los conoce. 4 de ellos eran Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, hermano. Que fueron condenados, que fueron llevados cautivos, porque su padre, el rey Ezequías, no le importó sus generaciones por desobedecer la ley de Dios. Y quizás nosotros tenemos hijos, hermano. Y lo que nosotros hagamos va a impactar sus vidas de ellos, para bien o para mal. ¿Verdad? Si yo te preguntara ahí a ti, ¿para qué quieres impactar la vida de tus hijos? ¿Para bien o para mal? Estoy seguro que me estás contestando para bien. Porque a veces, ¿verdad? Estamos tan contaminados del mundo que deseamos para nuestros hijos, ¿verdad? Que sean exitosos, que sean empresarios, que sean artistas, que sean deportistas. Y está bien, lo pueden ser, pero lo principal es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Para que todos nuestros errores, todo lo que nosotros hicimos mal, se transforme en bendición. Pero nos corresponde a nosotros hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Y que no seamos como el rey Ezequías, que después de haber sido un rey recto, temeroso de Dios y apartado del mal, al final de sus días se equivocó. Y eso puede pasar si nos relajamos, hermano. No hay tiempo para relajarnos. Cada vez nos tenemos que afirmar más en el Señor. Entendiendo que nuestras decisiones y nuestros actos van a afectar a nuestros hijos. Gloria a Dios, si nuestros hijos están caminando en Cristo, ellos pueden, ¿verdad?, romper toda maldición, pueden romper toda herencia a través de caminar con Jesús y obedecer la palabra de Dios. Otro ejemplo es el Mateo 27, ya estoy en el Nuevo Testamento, Mateo 27, versículo 22 al 25. Este pasaje habla cuando el Señor Jesucristo es llevado ante Pilatos, ¿verdad? Versículo 22 dice, Pilato les dijo
a los que lo llevaron, ¿verdad?, para que lo juzgara. Dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Fíjate, el Señor Jesucristo fue enviado para salvarnos, ¿verdad? Moisés fue enviado para sacarnos de la esclavitud de Egipto. Y lo llevan ante Pilato para que lo juzgue. Y Pilato les pregunta, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y dice, todos le dijeron, sea crucificado. Fíjate qué tremendo. Versículo 23, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mejor el romano, ¿verdad?, el impío, el idólatra, dice, me lavo las manos. Me lavo las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y el pueblo, versículo 25, volviendo a responder, dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces imagínense qué terrible. Y los que soliviataron a la multitud eran los religiosos. Ahí estaban los sumos sacerdotes, Anás y Caifás y todos los fariseos, los que conocían la ley, los que conocían la Torá, hermano. Y lanzan la sentencia respondiendo todo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué tremendo. Pero les decía, esto fue enviado el Señor Jesucristo al pueblo de Israel. Pero hoy en día también nos aplica a nosotros. Y usted puede ver a través de la historia hasta el día de hoy, ¿verdad?, cómo los judíos han pasado por tantas situaciones difíciles, persecución, por el holocausto pasaron. Tantas cosas que les han sucedido a los judíos. Y tú te preguntarás, ¿por qué si es el pueblo de Dios? Pues gran parte por esta declaración que hicieron ellos. En lugar de pedir que les soltaran al Señor Jesucristo, ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínate, echándose la maldición sobre ellos, no solamente sobre ellos, sino hasta sobre sus hijos. Pero para eso apareció el Señor Jesucristo, para eso fue a la cruz, para que los hijos de estos sumos sacerdotes y fariseos y todo el pueblo, ¿verdad?, se arrepintieran, creyeran en Jesús y esa maldición se convirtiera en bendición. Pero sabemos que hoy en día hay muchísimo pueblo de Dios que todavía no cree en Jesús, que sigue esperando a su Mesías. Gracias a Dios que muchos otros ya han creído en Jesús y que cada vez está creciendo el número y que al final de cuentas Dios va a salvar a Israel porque es su pueblo amado y porque es grande en misericordia. Pero mientras, ¿verdad?, las generaciones han pagado esta maldición por declarar sus ancestros que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces eso es una barbaridad, eso es una brutalidad. Porque tú puedes decidir que pase sobre tu vida, pero que involucres a otros, a tus hijos. Y esto es una realidad, hermano. Porque escrito está, todo lo que sembramos, cosechamos. Y si ellos sembraron ese rechazo, esa sangre sobre sus vidas y sobre sus hijos, eso es lo que hasta el día de hoy siguen cosechando. Pero mientras Jesucristo no viene por segunda vez, ellos tienen la oportunidad de arrepentirse y de cambiar la maldición en bendición hasta 1000 generaciones, de los que aman a Dios y de los que guardan sus mandamientos. Ahora quiero entrar rápidamente, ¿verdad?, al Antiguo Testamento, a donde están los mandamientos, en Deuteronomio capítulo 6. Ya vimos que el Pentateuco está compuesto de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y Levítico es el libro de la ley, ¿verdad?, donde vienen las leyes, no solamente los 10 mandamientos, sino las leyes, que les digo, 313 leyes.
613 leyes. En el libro de Levítico, que quiere decir ley, y en Deuteronomio quiere decir segunda ley. Otra vez la ley, o sea, Dios les vuelve a reforzar la ley. La única diferencia es que la primera ley se las dio cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Cuando empezaron a caminar en el desierto, y aquí en Deuteronomio es cuando ya ellos van a entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces les dijo, bueno, les di las leyes allá en el monte Sinaí, les di las leyes a Moisés para que se las diera, para que ustedes las guardaran, las respetaran. Y han caminado durante 40 años, ¿verdad?, no respetando la ley, pero ahora Deuteronomio, segunda ley, antes de que entren a la tierra prometida. Si ustedes quieren que les vaya bien en esa tierra que fluye leche y miel, tienen que obedecer mis mandamientos. Así es que, amado hermano, yo espero que te quede claro que si tú quieres, ¿verdad?, que te vaya bien en esa tierra donde Dios te ha traído, tienes que guardar sus mandamientos, y ahí es donde vamos a entrar. Y en Deuteronomio capítulo 6, el título de mi Biblia dice el gran mandamiento, como seguramente debe decir en su Biblia, el gran mandamiento. Y eso es importantísimo, porque hay mandamientos, 613 mandamientos, pero hay un gran mandamiento. Acuérdense que los fariseos ya en el Nuevo Testamento le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el primero y gran mandamiento? Y el Señor les responde, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el gran mandamiento, hermano, el primer gran mandamiento, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Vamos allá, Deuteronomio 6 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Fíjate, ya van a entrar a la tierra prometida que Dios se las ha dado, pero para que te vaya bien en esa tierra, tienes que guardar los mandamientos, los estatutos, los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que yo les enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual vas a poseer. Y si lo aplicamos a nosotros, ¿quieres que te vaya bien? Tienes que poner por obra los mandamientos, los estatutos y los decretos que Dios nos ha dado. ¿Dónde nos lo ha dado? En la palabra de Dios, hermano. Entonces ya empieza usted a entender por qué me va mal. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué no estamos obedeciendo los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová nuestro Dios nos dejó a través de Moisés y que ahora los tenemos en este libro maravilloso que se llama Biblia, amados hermanos? ¡Wow! Y busqué yo qué quiere decir mandamiento, qué quiere decir estatuto y decreto, para que usted vea la importancia de lo que está contenido en la Biblia. Mandamiento es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. ¿Quién le dio los mandamientos a Moisés? El mismo Dios, cara a cara, mano. Ahí están los mandamientos. Un mandamiento es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. En este caso, ¿quién es la autoridad? Es Dios, hermano. Entonces, si Dios da una orden, le da un mandamiento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos opción de obedecerlo o no obedecerlo? No, lo tenemos que obedecer, hermano. Estatutos quiere decir que es un reglamento, una ordenanza, un conjunto de normas legales por los que se regula el funcionamiento de una corporación, hermano. Es decir, les dio órdenes y les dio mandamientos específicos, hermano, de lo que tenían que hacer. Y no solamente eso, sino también decretos. ¿Qué es un decreto? Es un mandamiento, es una ley, es un estatuto, es una sentencia, es una orden real, hermano. Fíjate. O sea, te reafirma que el mandamiento de Dios es sí o sí lo obedecemos. Entonces no hay lugar para decir, no, bueno, nada más obedezco los primeros 10 y los otros no los obedezco. No se puede. Son mandatos, son decretos, son leyes, es una orden real. Y no de cualquier rey, hermano, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y para qué nos dio esos decretos? Versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces Dios es muy claro, hablándole a los israelitas y hablándole a nosotros en este día. ¿Verdad? ¿Para qué tenemos esos mandamientos? ¿Para qué tienes esa Biblia ahí en tu casa? Para que la obedezcas.
No la para que la tengas de adorno, para que sea qué bonita Biblia. No, no, no. Obedece lo que ahí está contenido. ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios. Para que guardes sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Tú los tienes que obedecer, y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, no solamente tú tienes que conocerlos, aprenderlos, obedecerlos, sino que se los tienes que enseñar a tus hijos y a tus nietos. Pero no solamente enseñárselos, sino, ¿verdad?, con tu ejemplo, ¿verdad?, enseñarles a obedecerlos y a acatarlos, hermano. Y si hacemos eso por lógica, ¿verdad?, entonces hablamos de que las generaciones son bendecidas. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar a los cristianos, yo soy primera generación de cristianos, yo soy segunda, yo soy tercera. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero si eres segunda o tercera generación, quiere decir que híjole, vas en bendición, en victoria, porque tus generaciones han pasado de una a otra la enseñanza de los estatutos, de los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que espera esa familia? Pues caminar en bendición. Pero la realidad es que no se obedecen los mandamientos y por eso no se puede ver la bendición. Son mandamientos que yo te mando, dice el Señor, para ti, para tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, hermano. ¿Cuándo tenemos que obedecer los mandamientos de Dios? Todos los días de nuestra vida, no nada más el domingo, no nada más el viernes, no nada más el martes, todos los días de nuestra vida. Versículo 3 dice: oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, si nosotros cuidamos de poner por obra los mandamientos de Dios, nos va a ir bien, hermano. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Obedezcamos los mandamientos de Dios, amado, ¿verdad? Y si usted es un ser pensante, usted va a decir: si me está yendo mal es que no estoy obedeciendo los mandamientos de Dios, hermano. Porque Dios es justo. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que el que trabaja, aunque sea creyente o no creyente, Dios lo bendice. Dios le manda la lluvia, le manda la lluvia temprana y la tardía para que sus cosechas crezcan. Así es que si nosotros guardamos sus mandamientos, nos va a ir bien, hermano, nos va a bendecir. Versículo 4 dice: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, hermano, uno es nuestro Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. Y ahí está la importancia de obedecer la ley. ¿Dónde debe estar guardada esa ley, hermano? En nuestro corazón. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, con todo tu ser debemos de amar a Dios. Y cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuál es el primero y grande mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Dice: yo os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros, que améis a tu prójimo como a ti mismo. Porque de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, hermano. Porque el amor no hace mal al prójimo. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Porque nuestro Señor Jesucristo pudo cumplir la ley y pagar por nosotros por amor, porque nos amó. Entonces, si tú amas a Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, entonces obedeces su palabra, hermano. Obedeces la palabra de Dios, guarda sus mandamientos, y no solamente tú, sino que se lo enseñes a tus hijos y a tus nietos. Pero les pones el ejemplo de obediencia para que ellos puedan ver que es real, no nada más de palabras, sino de hecho. Y es algo que Dios nos está hablando y lo tenemos que hacer. Y entonces nos va a ir bien a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Versículo 7 dice: y esas palabras y las repetirás a tus hijos. Fíjate, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, de la ley, de los mandamientos, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en todo
momento le tenemos que estar enseñando a nuestros hijos los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios, a guardarlos, a obedecerlos. Y lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano, la palabra de Dios. Los judíos aquí se atan la ley, hermano. Y estarán en tus, como frontales entre tus ojos. No sé si han visto, ¿verdad? Que los judíos traen aquí una cajita, hermano. ¿Qué creen que tiene esa cajita? La palabra de Dios, probablemente los 10 mandamientos, no lo sé, ¿verdad? Pero sí la palabra de Dios, acá en su muñeca la palabra de Dios. ¿Y por qué pareciera tan exagerado? Pues porque para Dios es importante que no te olvides de su ley, hermano. Que cuando vayas a tomar algo con tus manos, veas ahí que ahí está la palabra de Dios. Que cuando venga un pensamiento, ¿verdad?, que no es de Dios, te acuerdes que ahí está la palabra de Dios. Aquí tienes esa cajita. No sé cómo se llama, pero así la tienen aquí. Y las atarás como una señal en tu mano y estará en tus frontales entre tus ojos. Y versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa, hermano. Escribirás los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios, los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjate qué importante es la palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos y los decretos de Dios. Para que cuando salgas de tu casa veas la palabra de Dios y no se te olvide y vayas a pecar allá afuera. Y cuando regreses a tu casa, lo primero que veas es la palabra de Dios. Entonces, si tu padre te habla en la mañana, en el camino, al acostarte, al levantarte, y si la tienes en tus muñecas, la tienes en tu frente, la tienes guardada en tu corazón, está escrita en las puertas, ¿a qué horas tienes tiempo para pensar en desobedecerlas o en el pecado, en la maldad, hermano? Pero el primer y gran mandamiento es que la guardes en tu corazón. A que ames a Dios y que por amor a Dios la guardes en tu corazón, hermano, que esté escrita aquí en tu corazón. Y solamente de esa manera es como podremos, hermanos, cambiar la maldición en bendición. Y entonces toma mucho sentido, ¿verdad?, cuando dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Si conociendo la ley no la obedeces, imagínate ignorándola. Y por eso el pueblo perece, por eso el pueblo es destruido, por eso el pueblo pasa por tantas situaciones. Y esta Biblia que está usted viendo ahí, la ve muy rara, muy vieja ya, muy antigua. Ya se le están cayendo las hojas, hermano. Están cayendo las hojas. Esta Biblia debe tener como, no tengo idea, pero por ahí de 80 años, 100 años. Y esta Biblia era de mi abuelo paterno, Agustín Pérez. Yo no lo conocí, pero un primo mío que es mayor que yo, él la tenía guardada. Él era el más grande y él sí lo conoció, él convivió con él. Dice que se sentaba en el patio ahí de su casa donde vivían y se ponía a leer la Biblia, ¿no? Yo no sé si se la enseñaba a sus hijos, en este caso a mi padre, pero él la leía. Y ahora que fui a visitar a mi primo y pude compartir con él la palabra, la sacó y me la dijo, te la regalo a ti. Y le dije, wow, qué bendición. Pero hoy me cae el 20, no es un regalo físico, sino es que debemos de enseñar los mandamientos, los decretos, los estatutos de Dios a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, para que les vaya bien y sean de bendición. Así es que, amado hermano, si no nos está yendo bien, si estamos batallando, si estamos luchando, es porque hasta el día de hoy no hemos obedecido la palabra de Dios. Pero qué bueno que hoy nos habla el Espíritu Santo y nos dice, están a tiempo de poder amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas y de guardar sus mandamientos.
de ponerlos por obra y enseñárselos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Vamos a orar y vamos a terminar esta reunión. Que el Espíritu Santo siga hablando a su corazón y que usted pueda, amado hermano, llevarlo a la práctica, porque eso va a ser de gran bendición. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, eres un Dios grande, porque nos sacaste de la esclavitud, porque nos compraste con un precio muy alto, la vida de tu Hijo Jesucristo, y nos diste una nueva vida. Y ahora en esa nueva vida, Señor, no nos dejaste a la deriva, sino que dejaste a tu Espíritu Santo y nos dejaste tu palabra. Y hoy tu Espíritu Santo dice que si queremos que nos vaya bien en esta tierra que tú nos has dado, en esta generación, tenemos que obedecer tus mandamientos, tus decretos, tus ordenanzas, tus estatutos, guardarlos y ponerlos por obra, y enseñárselos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Permítenos ser diligentes, Señor, para que nos vaya bien y podamos caminar en esa bendición, y que tu palabra tenga un cumplimiento, Señor, de que tú nos amas porque nosotros te amamos y amas a todas nuestras generaciones. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, amados hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el día viernes a las 7 de la noche. ¿Verdad? Comparta el video, comente. Y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.